tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a platicar de algo que a muchos les suena lejano, casi como de otro planeta. La Bolsa Mexicana de Valores. Hay esta idea de que es un club súper exclusivo para las empresas gigantes, ¿no? Pero la verdad es que puede ser una herramienta de crecimiento brutal para negocios de muchos tamaños. Así que vamos a desmenuzar cómo puede ser ese motor que impulsa a una empresa al siguiente nivel. Y miren, quiero que empecemos con esta frase, porque resume un dilema, híjole, súper real y muy personal para muchísimos empresarios exitosos en México. Construyen algo increíble desde cero, le dedican su vida, pero llega el momento de la sucesión y se enfrentan a esta encrucijada. ¿Qué hacer cuando no hay un plan claro para el futuro? Es justo aquí donde la conversación se pone de verdad interesante. Para que dimensionemos la oportunidad hay que empezar con un número, 5 millones. Así es, 5 millones de empresas existen en México. Es un universo enorme, es el verdadero motor de la economía del país. Pero ojo, aquí viene el dato clave. De esos 5 millones, el 95% son microempresas. El 95% y solo un 1% llega a ser grande. ¿Qué nos dice esto? Pues que hay una brecha gigantesca. Nacen muchísimas empresas, pero poquísimas logran escalar y crecer de forma sostenida. Se quedan en el camino, y no siempre es por falta de un buen producto o de ganas, sino por falta de las herramientas correctas. Y es precisamente aquí donde entra el mercado de valores. Pero a ver, no hay que verlo como un casino financiero súper complicado. No, no, no. Hay que verlo como una solución real a esos problemas de crecimiento y de sucesión. Pensemos en él como lo que es, una máquina diseñada para impulsar empresas. En palabras súper sencillas, la bolsa es un gran mercado, un punto de encuentro. De un lado tienes a las empresas que necesitan lana, capital, para crecer para sus proyectos. Y del otro lado tienes a los inversionistas que buscan buenas oportunidades para que su dinero trabaje. La bolsa, pues, es ese puente que los conecta. Así de simple. Claro, como en todo, hay muchos miedos, auténticos fantasmas que rodean a la bolsa. Así que antes de ver todos los beneficios, primero tenemos que acabar con esos mitos que muchas veces son los que impiden que los empresarios siquiera se planteen esta opción. Este es el mito número 1, la barrera mental más grande. Esa idea de que necesitas ser un conglomerado multinacional para poder siquiera pensar en cotizar en la bolsa. Pero a ver, ¿qué tan cierto es esto en realidad? Pues la realidad es que el tamaño es relativo. Sí, claro que están los gigantes, pero junto a ellos hay muchísimas empresas medianas que usaron la bolsa como un trampolín para hacerse grandes. El requisito no es qué tan grande eres hoy, sino tener una operación sólida, las finanzas en orden y sobre todo una visión de crecimiento clara y transparente. Va el segundo gran fantasma, el proceso. La gente se imagina montañas de papeleo, costos altísimos, una complejidad que no se puede manejar. Casi la idea de que tendrían que dejar de operar el negocio para dedicarse a esto. A ver, el punto clave aquí es cambiar el chip. No es un gasto, es una inversión. Que sí, hay costos, claro, pero los beneficios como imagínate conseguir financiamiento a plazos de 10 o 15 años sin tener que pagar capital al principio, eso se paga solo. Y además, no es un camino que se recorre en solitario. Para eso se contrata a expertos, a intermediarios, a abogados, permitiendo que la gente del negocio se enfoque en lo que sabe hacer, dirigir su empresa. Y con esto llegamos al miedo más personal, el más profundo para cualquier fundador. Esa idea de perder el control de la empresa que construyó con sus propias manos, su bebé, su legado. Esto es fundamental que quede claro. Hacerse público no significa regalar la empresa. La ley te permite vender solo una parte minoritaria, por ejemplo el 49%. Esto le permite al fundador mantener la mayoría de las acciones y por lo tanto el control. No se pierde la compañía, al contrario, se ganan socios y se gana capital para hacerla todavía más fuerte. Bueno, ahora que ya espantamos a los fantasmas, vámonos a lo bueno. Una vez que una empresa se anima y da el paso, se le abre un mundo de ventajas que antes simplemente no estaban sobre la mesa. La idea es muy potente. La empresa tiene los proyectos, la bolsa es el puente. Y del otro lado no hay un río, hay un océano de capital disponible, los inversionistas. Ya no se depende nada más de lo que digan un par de bancos. La conexión es a una fuente de financiamiento que es prácticamente ilimitada. Y todo esto se traduce en beneficios súper concretos. Se consigue capital vendiendo acciones, que no es deuda, no hay que pagarla. La empresa gana un prestigio inmediato que abre puertas con clientes, proveedores e incluso con los mismos bancos. Y algo muy importante, se le da liquidez al patrimonio de los dueños. El financiamiento ya no depende de la cartera del fundador. La empresa se vuelve autosuficiente.
Todo esto suena increíble, ¿verdad? Pero hay un requisito fundamental para que suceda. Y lo más interesante es que este requisito no es un costo, es uno de los mayores beneficios, pero disfrazado. Se llama gobierno corporativo. A ver, gobierno corporativo no es burocracia, ¿eh? Es, en una sola palabra, disciplina. Significa formalizar cómo se hacen las cosas, tomar decisiones en equipo y no solo porque el dueño dijo. Es la estructura que convierte a una empresa familiar en una empresa profesional lista para trascender. El antes y el después es brutal. Se pasa de un financiamiento limitado a bancos a tener acceso al gran público inversionista. De una gobernanza informal, donde todos de palabra, a tener los más altos estándares de transparencia. La visibilidad se dispara, la liquidez también. En resumen, es la evolución de un negocio a una institución. Y con esto cerramos el círculo. Volvemos a ese dilema del fundador con el que empezamos. ¿Cómo se le hace para asegurar que la empresa no solo sobreviva, sino que crezca y prospere más allá de una sola persona? La estadística es durísima. Más del 70% de las empresas familiares fracasan al pasar a la segunda generación. ¿Y por qué? Pues precisamente por la falta de eso, de disciplina, de un plan, de una estructura que no dependa solamente del genio de los fundadores. Así que el punto central es este. El objetivo final del gobierno corporativo y de todo este proceso es construir una empresa tan sólida, tan bien armada, que pueda funcionar perfectamente sin su creador. Se pasa de un negocio que depende de una persona a un sistema que puede durar generaciones. Y esto nos deja con una última reflexión. Al final del día, la pregunta para cada empresario, para cada empresaria es, ¿cuál es el verdadero objetivo? ¿Se trata nada más de la ganancia del día a día, del corto plazo? ¿O se trata de construir un legado, algo que deje huella y que siga creciendo mucho después de que uno ya no esté? La respuesta a esa pregunta es la que define todo el camino a seguir.